se hizo evidente que el empleado de Charles, Jr., había estado socavando abiertamente su liderazgo, hasta el punto de desestimar a Charles como un jefe competente. Charles escuchó estos comentarios despectivos, lo que llevó a una confrontación tensa entre los dos. En retrospectiva, Charles debería haber comprendido la importancia de fomentar una relación más sólida con su equipo. Por otro lado, recibí una oferta para trasladarme a la sede internacional de nuestra empresa. Inicialmente, la rechacé, abrumada por los problemas en curso y queriendo apoyar a Charles durante su momento turbulento. Sin embargo, después de pensarlo mucho, acepté el puesto y ahora me estoy preparando para el traslado. Mi padre, comprensiblemente preocupado, ha estado adaptándose a la idea, y hemos comenzado a practicar videollamadas para mantenernos en contacto una vez que me haya ido. Este nuevo rol ha sido un sueño de toda mi vida, y estoy ansiosa por dedicar mi energía a esta emocionante oportunidad. En cuanto a Charles, rara vez contribuía con las tareas del hogar, pero esto nunca parecía molestarme. Cuando salíamos, Charles generalmente tomaba la delantera, permitiéndome relajarme y disfrutar sin estrés. Su relación parecía equilibrada, o al menos así parecía. Todo cambió cuando la madre de Angela falleció repentinamente. Angela estaba en el trabajo cuando su padre la llamó para informarle que la condición de su madre había empeorado drásticamente y que se había desplomado. Corriendo al hospital, Angela apenas tuvo tiempo de despedirse. Decidió quedarse con su padre para ayudar con los arreglos del funeral. Cuando le informó a Charles, él alegó que no podía dejar el trabajo con tan poco aviso. Como resultado, se perdió el velorio y solo llegó a tiempo para el funeral, sin estar preparado para la ocasión. Charles ni siquiera se había vestido adecuadamente, y me encontré en una frenética búsqueda para encontrar algo apropiado para él. A pesar de mis esfuerzos, él no hizo ningún intento por ocultar su irritación, culpándome por no haber preparado su ropa con anticipación. Las emociones pesadas que rodeaban el funeral, junto con las responsabilidades que conllevaba, hicieron que las quejas de Charles fueran aún más difíciles de soportar. Finalmente, decidí ignorarlas, con la esperanza de evitar una confrontación, pero esto solo parecía empeorar su estado de ánimo. Desde ese día, nuestro matrimonio se ha vuelto cada vez más tenso, con discusiones más frecuentes. Las diferencias no son inusuales después de 4 años de matrimonio, pero el comportamiento de Charles se ha vuelto más combativo. Insiste constantemente en tomar decisiones y dictar lo que debería hacer, y ha sido agotador. He intentado oponerme algunas veces, pero su falta de familiaridad con las cosas más simples en nuestro hogar ha convertido tareas menores en frustraciones prolongadas, acompañadas de su constante queja. Con el tiempo, me di cuenta de que a menudo era más fácil manejar las cosas por mi cuenta. Aunque Charles sigue haciendo demandas, no siempre he seguido sus instrucciones, optando en cambio por encargarme de las tareas de forma independiente para mantener mi vida en orden. Recientemente, mencioné la próxima reunión para conmemorar el primer aniversario del fallecimiento de mi madre. Cuando recordé a Charles, su respuesta fue indiferente en el mejor de los casos. Se quejó de una reunión importante programada para el mismo día, cuestionando cómo podría asistir al memorial. Su excusa fue que no podía delegar su trabajo, especialmente desde su reciente ascenso, el cual nunca perdía la oportunidad de presumir a su personal junior. Apenas pude contener mi frustración mientras trataba de expresar lo importante que era el memorial para mí. Era dolorosamente claro que él priorizaba su nuevo título y responsabilidades, a menudo dejándome a mí para manejar todo por mi cuenta. No importaba cuánto le instara a enfocarse en las necesidades de nuestra familia, su trabajo siempre parecía ser lo primero. Más tarde esa noche, cuando finalmente llegué a casa del trabajo, encontré a Charles tumbado en el sofá, con una cerveza en la mano. Lo siento por llegar tarde, tuve que quedarme para hacer horas extras, expliqué, ya intuyendo su molestia por la demora en la cena. Su respuesta fue tajante: he estado esperando aquí 1 hora, aunque solo había pasado 1 hora, y sabiendo que cocinar no era su fuerte, me desconcertó que no hubiera pensado en conseguir algo para comer mientras tanto. Después de todo, le había dicho cuando llegaría a casa. Tratando de mantener mi irritación bajo control, le entregué una caja de comida para llevar y dije, pensé que cocinar tomaría demasiado tiempo esta noche, así que compré esto de camino a casa. La reacción de Charles fue rápida y cortante, golpeando su vaso de cerveza sobre la mesa. ¿Comida para llevar otra vez? ¿Realmente te has estado descuidando últimamente? No, sus palabras dolieron, especialmente considerando que había pasado casi 3 semanas desde que pedimos comida para llevar por última vez. Sí, había estado ocupada y no podía cocinar todas las noches, pero siempre me aseguraba de que tuviéramos comidas balanceadas y no dependíamos de comida procesada. Su crítica innecesaria me dejó debatiendo si debería siquiera responder.
al percibir mi silencio como una admisión de culpa. Charles continuó, añadiendo insulto a la herida. No puedes discutir cuando es verdad. Deberías empezar a hacer tus tareas correctamente. Has estado llegando tarde a casa, alegando horas extras, quizás solo estás engañando. Su acusación encendió el resentimiento que hervía dentro de mí. Si sabes que estoy trabajando hasta tarde, lo mínimo que podrías hacer es preparar la cena. Respondí, ni siquiera tienes que cocinar. Recoger comida para llevar no es tan difícil. Siempre te digo cuando llegaré a casa. Y a pesar de mi carga de trabajo, manejo todas las tareas del hogar. No hay necesidad de esa actitud. Su respuesta fue una mirada fulminante, seguida de un golpe bajo. Tienes 4 años más que yo, ¿recuerdas? Podría haberme casado con una mujer más joven, pero te elegí a ti. Habló como si yo debería estar agradecida, como si su elección de mí fuera un favor que no merecía. Deberías estar agradecida y escucharme. Nadie más te querría. Sus palabras estaban destinadas a menospreciarme, pero en lugar de eso, revelaron lo roto que estaba nuestra comunicación y respeto mutuo. Entonces, si me fuera, estarías en problemas, ¿verdad? Mi ira estalló. Si querías a una mujer más joven, deberías haberte casado con una antes de que estuviéramos juntos. Te pregunté si estabas bien con mi edad, y dijiste que sí, por eso estamos casados. Pero créeme, puedo manejarme muy bien sin ti. Charles respondió con una risa burlona. Bueno, entonces vamos a divorciarnos, dijo, tomando su cerveza y la comida para llevar antes de irse a su habitación dando un portazo. Habíamos discutido muchas veces antes, pero esta pelea se sentía diferente, como si hubiéramos cruzado una línea. Estaba cansada de su constante falta de respeto. Me senté con mi comida para llevar, tratando de calmarme, esperando que tal vez solo tenía hambre y estaba irritable. Pero mientras comía, el peso de nuestra conversación me agobiaba, especialmente con el aniversario de la muerte de mi madre a la vuelta de la esquina. Después de un tiempo, lo llamé desde fuera de su puerta. Necesitamos salir a las 7 de la mañana, así que te despertaré alrededor de las 6. No hubo respuesta, aunque estaba segura de que estaba despierto. Me fui a la cama, sintiendo una mezcla de agotamiento e inquietud. A la mañana siguiente, me desperté temprano para descubrir que Charles ya se había ido. Las maletas que había empacado para nosotros seguían en la habitación. No se había ido a la reunión sin mí. Entonces, ¿a dónde había ido? Intenté llamarlo, pero no contestó. También ignoró mis mensajes. Sin más opción, le dejé un mensaje de voz y comencé a prepararme por mi cuenta. Mientras esperaba el tren en la estación, Charles finalmente contestó. Tengo una reunión. No puedo dejarla a Miss Juniors, dijo cortante antes de colgar. Me quedé ahí, mirando mi teléfono, sintiendo una mezcla de ira y resignación. Me quedé paralizada y desconcertada mientras llegaba el tren. Sin tiempo para pensarlo, abordé, luchando con el equipaje destinado para los dos. Cuando finalmente llegué a la casa de mi padre, sus ojos ansiosos se encontraron con los míos mientras preguntaba, ¿dónde está Charles? Viendo la tristeza persistente en sus ojos desde el fallecimiento de mi madre, no quería agregar a sus preocupaciones. Forzando una sonrisa, respiré hondo y respondí, lo siento, lo llamaron a una reunión importante. Se suponía que iba a venir. La reciente promoción de Charles fue una excusa conveniente, y tranquilicé a mi padre asegurándole que su ausencia estaba relacionada con el trabajo y era importante. Mi padre asintió comprendiendo. Sé que está trabajando duro. Es una pena no verlo, pero tu madre lo habría entendido. Hazle saber que siempre es bienvenido aquí, dijo suavemente. Había un toque de tristeza en sus palabras, pero mantuve mi sonrisa durante todo el día, negándome a mostrar cuánto me dolía. El día pasó sin noticias de Charles, y al caer la noche, decidí no contactarlo tampoco. Decidí quedarme esa noche en la casa de mi padre y regresar a casa al día siguiente, como estaba planeado. Aunque se sentía casi infantil, pensé en preparar la comida favorita de Charles, hamburguesas, para cuando llegara a casa. Al día siguiente, salí de la casa de mi padre y regresé a casa alrededor del mediodía. Antes de ir al supermercado, quería dejar mis maletas. Al entrar a la sala, noté inmediatamente la ropa sucia de Charles esparcida por el suelo, una vista que me era demasiado familiar. Con un suspiro, pensé, todavía no ha aprendido a usar la lavadora. Metí su ropa con la mía y, después de un breve momento, volví a la sala. Entonces, algo llamó mi atención. Sobre la mesa, como si estuviera dejado deliberadamente a la vista, estaban los papeles de divorcio, ya firmados por Charles. Mi corazón se hundió. ¿Realmente era esta la forma en que quería comunicar que estaba en serio sobre terminar nuestro matrimonio? Mirando los papeles con incredulidad,
Una tormenta de emociones se desató en mí. Tomé mi teléfono, dudando por un segundo antes de llamarlo, sin estar segura de si siquiera contestaría durante su hora de almuerzo. Para mi sorpresa, contestó casi de inmediato. 2. ¿Cuál es el significado de estos papeles de divorcio?, exclamé, mi voz una mezcla de confusión y enojo. Charles respondió con una risa fría y burlona. ¿Qué hay que cuestionar? Es exactamente lo que parece. No quiero una esposa mayor que no haga sus tareas. Por eso quiero un divorcio. Si nos separamos, puedo encontrar una esposa más joven. Una esposa es como un símbolo de estatus, ¿verdad? No puedo presumir de ti. Sus palabras me golpearon como un puñetazo, reduciendo nuestros años juntos a nada más que una transacción, convirtiendo lo que creía que era una asociación en algo superficial y vacío. Charles continuó, con tono indiferente. Es difícil cuando mi equipo pregunta por ti. Es incómodo evitar el tema. Me quedé sin palabras. Su crítica directa fue impactante, y me encontré incapaz de responder. Si no quieres el divorcio, entonces empieza a hacer tus tareas correctamente, continuó, como si esto fuera una solicitud razonable. Estaré en casa esta noche como de costumbre, así que no olvides comprar cerveza. Si no estás de acuerdo, lleva los papeles de divorcio al tribunal. Depende de ti. Con eso, colgó, dejándome tambaleándome, con la mente dando vueltas en shock e incredulidad. Charles probablemente asumió que cedería a sus demandas, pensando que hacía las tareas del hogar porque tenía miedo de perderlo o de parecer incompetente. Quizás se veía a sí mismo como la figura dominante en nuestro matrimonio. Algunos podrían pensar que estar casada con un hombre más joven suena emocionante, pero en realidad, estaba lejos de ser glamuroso. A menudo había destacado su juventud, pero si soy honesta, Charles era dolorosamente promedio, en apariencia, personalidad e ingresos. No había nada excepcional en él. Describirlo como más joven había sido simplemente conveniente. Cuando nos casamos, la diferencia de edad de 4 años parecía más notable, pero ahora, en nuestros años 30, se sentía trivial. Era agotador estar constantemente etiquetada como la esposa mayor, cuando esencialmente teníamos la misma edad. Cansada de su arrogancia y de la base hueca de nuestro matrimonio, tomé mi bolso y me dirigí directamente al juzgado familiar. Entregar esos papeles de divorcio se sintió como levantar un peso de mi pecho. Al salir del tribunal, una sensación de alivio me invadió. Me di cuenta de que no necesitaba a Charles para sentirme completa. Con la promesa de una nueva libertad, me sentí más ligera, como si finalmente hubiera salido de una nube que había estado sobre mí durante mucho tiempo. Este era el fin de nuestro matrimonio, pero el comienzo de una vida en la que podría vivir verdaderamente en mis propios términos. Aprovechando la oportunidad, decidí tomar unos días libres del trabajo. Afortunadamente, mi jefe entendió y me concedió una semana de descanso, ya que el trabajo había disminuido. Ahora que estaba oficialmente divorciada, era momento de ordenar mi vida, con solo unas pocas pertenencias. La limpieza y el empaque fueron sencillos. Guardé los artículos más grandes en una unidad de almacenamiento. Empaqué lo esencial y la ropa en mi coche. Por impulso, decidí visitar un resort de aguas termales. Durante la temporada baja, encontré fácilmente un hotel económico y partí, emocionada por comenzar este nuevo capítulo de mi vida. Estaba disfrutando de la atmósfera tranquila de las aguas termales y relajándome en mi habitación de hotel cuando mi teléfono sonó de repente. Ángela, ¿no te pedí que compraste cerveza? ¿Dónde estás? Era Charles, sonando confundido y ligeramente molesto. Era la hora en que normalmente regresaba a casa del trabajo. No pude evitar reír mientras respondía. Estoy en un resort de aguas termales. ¿Un resort de aguas termales? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? La voz de Charles llevaba una mezcla de confusión y agitación. ¿No dijiste que debería solicitar el divorcio si no estaba de acuerdo contigo? Le recordé, imaginando su expresión atónita, lo que me hizo reír aún más. Espera, ¿realmente los entregaste? Su tono pasó de desconcertado a frustrado. Sí, lo hice, tú lo sugeriste. Charles, ¿has olvidado lo que dijiste? Respondí, aún divertida por su reacción. La voz de Charles, ahora teñida de ansiedad, mostraba su incredulidad. Espera, ¿estás bromeando? Cuando dices resort de aguas termales, ¿te refieres a algún spa cercano? Si es así, iré a comprar la cena. Regresa pronto. No pude evitar reír ante su cambio repentino a un tono aparentemente considerado, como si intentara ser el esposo preocupado. Me tomó aproximadamente 1 hora y media llegar aquí. Incluso hay una fuente termal natural al aire libre. Es increíblemente relajante. Espero que no llueva mañana. ¿Cómo estás comprando la cena?
Ya he empacado mis cosas, así que no tendrás que preocuparte por mi regreso. Cuídate. Charles rogó que regresara, pero no tenía intención de volver. Tú fuiste quien inició el divorcio. ¿Has olvidado? Estaba claro que estabas usando la amenaza de divorcio para controlarme. Le dije con firmeza. Puedo manejar sin ti ahora que has divorciado a tu esposa mayor. Adelante, busca una más joven si puedes. Ya no me preocupa si lo logras o no, dije con firmeza. Charles guardó silencio, claramente sorprendido por mi determinación. Después de un momento, volvió a hablar. Su voz apenas un susurro. Pero deberías considerar mudarte de ese apartamento. ¿Por qué debería hacerlo? Respondí con calma, aunque ya lo había considerado yo misma. Piensa en tus ingresos. Terminarás en bancarrota si te quedas allí. No puedes limpiar, hacer la colada o cocinar. Vas a necesitar servicio de limpieza y comer fuera, lo cual cuesta dinero. Sería un problema si la mayor parte de tu salario se va en el alquiler, razonó. No pude evitar sonreír ligeramente. Pensabas que eras el proveedor, pero mi salario es casi el doble que el tuyo. Nunca realmente me mantuviste, si acaso. Fue al revés, dije, yendo al grano del asunto. Además, estabas excesivamente confiado por un solo subordinado. Pero, ¿sabías que yo manejo a varios subordinados y a muchos más debajo de ellos? Generalmente mantengo el trabajo para mí misma porque te pones de mal humor, pero tengo un rango superior al tuyo tanto en posición como en salario. Deberías haberlo notado después de vivir juntos. Parece que Charles estaba dándose cuenta de esto ahora, posiblemente porque había mantenido su ego intacto al mirarme por debajo. Ahora que su ilusión estaba rota, debió sentirse derrotado. Le había dado un golpe a su orgullo, una especie de represalia por todos estos años. La razón por la que manejé las tareas del hogar sin quejarme, a pesar de su actitud dominante, era en parte porque él era más joven y le había dado algo de margen, y en parte porque era demasiado complicado pedirle algo. No es que te necesitara para quedarte conmigo, simplemente estaba manejando tus necesidades junto con las mías. Así que cuando dijiste, haz las tareas, o nos divorciamos, por supuesto, elegí el divorcio. Ahora somos extraños. Adiós, dije firmemente antes de terminar la llamada. Sintiendo una sensación de liberación, disfruté de una deliciosa comida en el hotel después. Charles, evidentemente aún aferrándose a la idea de reconciliación, intentó comunicarse de nuevo. Pero yo ya estaba saboreando la nueva libertad e independencia en mi vida. Cuando me llamó una vez más, lo recibí con una sonrisa sabia. Recuerda, soy mayor que tú. Estoy segura de que no querrías que volviera. Parece que la búsqueda de Charles de compañía con mujeres más jóvenes no había tenido éxito. Eventualmente, se dio cuenta de que su situación no era favorable y decidió mudarse del apartamento. Para manejar la división de bienes, contraté a un abogado para asegurarme de recibir más que una división equitativa. Busqué una compensación adicional para reflejar los años en los que manejé la mayor parte de las tareas del hogar. Charles, siempre buscando recortar costos, optó por no contratar representación legal, dándome una ventaja considerable. Con la ayuda de mi abogado, aseguramos un acuerdo que fue muy favorable para mí. Estaba satisfecha con el resultado y aliviada de haber resuelto el asunto. Mientras tanto, los problemas de Charles en el trabajo apenas comenzaban. Su subordinado había sido abiertamente crítico con su liderazgo, socavando su autoridad al declarar que no era un buen jefe. Charles descubrió estas quejas, lo que llevó a una discusión acalorada, una señal clara de la importancia de nutrir y apoyar a tu equipo, algo que Charles evidentemente había descuidado. En cuanto a mi carrera, me ofrecieron un puesto muy codiciado en la sede internacional de nuestra empresa. Inicialmente, dudé en aceptarlo debido a los problemas personales y por consideración hacia Charles. Sin embargo, con mi situación personal evolucionando, decidí aceptar la oportunidad con entusiasmo. Ahora estoy preparando activamente esta emocionante transición, aunque ha causado algo de preocupación en mi padre. Hemos adaptado nuestra forma de comunicarnos mediante videollamadas para mantenernos conectados una vez que esté en el extranjero. Me siento contenta y emocionada por el futuro, lista para comprometerme plenamente con este nuevo capítulo de mi vida. Es hora de seguir la carrera con la que siempre soñé, confiada en que he tomado las decisiones correctas para mi futuro.